hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Y el día de ayer ahí hablábamos con los hombres de qué es lo que mueve el corazón de alguien para salir o para hacer algo, y es el amor. Así que, para arrancar, quiero que me acompañen ahí en sus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo sabe lo que está hablando y cómo él quiere mostrar y afirmar lo que es el amor. A la iglesia de Corintios se habían metido varios falsos maestros y estaban enseñando muchas cosas. Cosas que eran incorrectas a la Biblia, cosas que eran incorrectas en cuanto a lo que habían aprendido de los apóstoles. Pero algo que destaca a un falso maestro de los apóstoles era su vida, su entrega y cómo ellos buscaban a las personas y no lo que podían obtener de las personas. Los falsos maestros siempre apuntan a eso, es solamente saciar sus deseos, es saciar su apetito de sentirse apreciados, valorados, y simplemente utilizar sus artimañas, su chamullo, para obtener de las personas lo que ellos desean. Respeto, sumisión, dinero, entre muchas cosas. Y Pablo en esta carta se defiende, pero la forma de defender su apostolado no es mostrando todo lo que él hace, sino la fuente de por qué lo hace. Y lo defiende mostrando qué es lo que empuja, qué es lo que lo mueve en todo lo que hace. Así que Pablo arranca diciendo: el amor de Cristo a mí me constriñe. Pablo era un hombre que, si tú lees todas sus cartas, él describe lo que es el amor. Y no solamente lo describe, sino que lo vivió durante toda la fundación de todas las iglesias. Para Pablo, pensar en el amor era fundamental. Es más, ahí en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo dice que ora por la iglesia de Éfeso para que la iglesia crezca en entender la profundidad, la anchura, la longitud, para que el hombre espiritual, el hombre interior sea afirmado. Es fundamental pensar y meditar en el amor de Cristo todo el tiempo. Porque eso es el evangelio, eso es lo que te lleva a pensar cuánto necesitamos avanzar en amor. Y Pablo dice: ese amor en el cual yo medito, lo que hace es constreñirme. La palabra constreñir es empujar, avanzar hacia adelante. Es la misma palabra cuando dice que Jesús lo apretaban las multitudes y lo empujaban hacia el frente. Pablo dice: a mí el amor de Cristo me empuja, me mueve. En la versión en inglés, no es que sepa inglés, pero se me ocurrió leer esto en inglés, la traducción, y dice: el amor de Cristo a mí me obliga. En inglés está puesto así, como me obliga. Porque esa es la idea. El amor de Cristo, el que Él te haya salvado, es el motor que te empuja. Haber entendido la salvación de manera clara no es algo que te frena a estar cómodo en tu casa. No es algo que te lleva a seguir viviendo una vida disfrutando de tu comodidad y tu felicidad. Sino es una vida que renuncia al egoísmo, como lo va a decir más adelante, y avanza en servir y amar a otros. Entonces Pablo dice: eso, el amor me obliga, me empuja. ¿Qué es el amor? Bueno, dice: pensando esto, la palabra pensar es juzgar, yo evalúo en mi mente y pongo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, hablando de aquellos que han creído en él. Pablo dice: él murió por todos,
Pero no todos creyeron. Los que creyeron y están vivos, ¿para qué están vivos? Dice, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es un regalo cuando uno entiende que haber creído en Cristo es habernos librado del egoísmo. Todo antes, previo a Cristo, todo lo que hacíamos era egoísta. Todo, absolutamente todo, no había nada de amor. Porque Primera de Juan es muy clara, el que ha conocido a Dios ama porque Dios es amor. Si uno no conoce a Dios, no puede amar. Entonces, lo contrario al amor es egoísmo. Todo lo que hacíamos previo a Cristo era egoísta. Las personas se volvían en nuestro puente para cumplir nuestros objetivos o simplemente eran desechadas cuando esos objetivos eran interrumpidos por estas personas. Y Pablo dice, eso se acabó. Hemos sido librados del egoísmo y ahora ya no vivimos más para nosotros. Es difícil hablar de discipulado, es difícil hablar de las misiones si no entendemos que haber creído en Cristo implica dejar de pensar en vos. Dejar de pensar en nosotros y amar. Así que aquí es donde Pablo arranca. El amor de Cristo a mí me constriñe, me empuja y me recuerda que ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Esto va a estar plasmado en varios textos de la Escritura. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nuevamente afirmando que lo que Cristo hizo es lo que lo empuja, lo mueve, lo motiva a vivir una vida de amor y de entrega hacia Él. Vamos a otro pasaje, Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Quiero que veas de forma práctica lo que era para el apóstol Pablo vivir una vida no para él, sino para otro. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol Pablo entiende que el vivir, el permanecer, el estar en esta tierra solo tiene un objeto y es vivir para Cristo. Dice, si yo me quedo acá en la tierra, solo tiene la opción de servir. Esa es la intención. La vida de un creyente es una vida orientada hacia otros. Ahí encuentra el creyente su identidad, porque amar a Dios es lo mismo que amar al prójimo. Cuando amas a Dios, amas al prójimo. Cristo lo dijo. Este es el primer mandamiento y semejante a este es el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la vida cristiana radica en entregarme por otros. La vida cristiana radica en servir a otros. La vida cristiana radica en darlo todo por otros. Jim Elliot, un hombre muy conocido que murió en la selva ecuatoriana predicando el Evangelio, decía que nosotros vivimos para servir y si no servimos no deberíamos vivir. La vida es eso. Vivimos para servir. Y si no servimos, entonces ¿para qué vivimos? Así que con esto en mente, quiero que me acompañes al pasaje que vamos a estar estudiando. Y es Mateo, capítulo 28. Cuando hablamos de discipulado, pensamos en este texto. En este texto que describe claramente lo que es el discipulado, lo que es la misión de la iglesia y hacia dónde
Vale, iglesia. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sabes, en la actualidad, la iglesia ha distorsionado mucho el concepto de lo que son las misiones. Muchas iglesias han gastado muchas fuerzas con asistencia social, pensando que podrían ellos cambiar al mundo a través del servicio a la comunidad. Este pensamiento ha distorsionado un montón. Tiene una fuente teológica, aunque no todos lo ven, que viene de personas que creen en algo que son pactistas. Personas que afirman que el reino de Dios un día se va a establecer en esta tierra. Y ellos creen y avanzan entendiendo que el mundo va a llegar a un punto donde mejore. Nosotros, al ver la Escritura, nos damos cuenta que eso no es real. Que el mundo no va a mejorar y que el reino de Dios no se va a establecer acá en la tierra. Que todo va a empeorar y que un día la tierra va a ser destruida y ahí va a venir el reino de Dios. Pero no es que el corazón del hombre va a mejorar a medida que yo sirva a la comunidad. Eso no es lo que les dijo Cristo que ellos tenían que hacer. Pero lamentablemente muchas iglesias gastan dinero, recursos, haciendo comedores, escuelas, hospitales, muchas cosas, con la intención de cambiar la sociedad y el entorno en el que viven. Pero Cristo mostró lo que era la iglesia y lo que era la misión. La misión para la iglesia y cómo ésta iba a estar diseñada. Así que mi deseo en esta mañana es mostrarte lo que la Biblia dice acerca de lo que son las misiones. Y vamos a ver ese texto. Este libro es escrito por Mateo. Ahí lo tenemos arriba. Si bien en ninguna parte de la Biblia dice que fue escrita por Mateo, pero los autores de los padres apostólicos, que serían los discípulos de los apóstoles, afirmaron que estas cartas fueron escritas por todas estas personas. En este caso Mateo, Marcos por Marcos, Lucas por Lucas, y Juan era el único apóstol que estaba vivo, así que no había forma de negar que lo había hecho. Mateo, cuando escribe el Evangelio, ya todas estas historias habían pasado. Todo lo que había hecho Cristo ya pasaron muchos años. Mateo escribe más o menos su evangelio, su perspectiva del evangelio, su perspectiva de la vida de Cristo, 40 años después de la muerte de Cristo. 30, 40 años. Así que la iglesia ya estaba firme, la iglesia se había expandido por todo el mundo, la iglesia estaba sostenida, pero muchas personas estaban desestimando a la persona de Cristo. Estaban desvalorando quién era Cristo y para qué había venido Cristo. Así que todos los apóstoles o los escritores de los evangelios, todos tuvieron la intención de dar una perspectiva acerca de un aspecto de Cristo para que, entendiendo ese aspecto, vivamos bajo la identidad de quién es Cristo para nosotros. Así que Mateo lo que va a hacer es mostrar toda su carta a Cristo como el rey de los judíos, el rey prometido. No hay otro, no tienen que esperar a nadie más. Ya vino, murió, resucitó y hoy está ofreciendo su reino a todo aquel que cree. Porque ahora todo aquel que cree es parte del reino de Dios. Y mira a Cristo como rey y obedece a Cristo como su Señor y su dueño. Así que cada historia que pone Mateo acá tiene esa intención, mostrar a Cristo como rey. El evangelio de Mateo no está ordenado de manera cronológica, sino que cada historia no tiene la intención de mostrarte una secuencia histórica, sino de mostrarte que él cumplió las profecías, sino generar en ti la expectativa de qué es lo que ese rey pide.
Por eso Cristo acá termina, y no termina como Juan en la ascensión. No termina con los discípulos hablando con Cristo resucitado. Termina con un rey dando una orden a aquellos que han afirmado ser sus súbditos. Termina con un rey declarando lo que van a hacer hasta que Él vuelva por ellos. Termina con un rey marcando las pautas a personas que han afirmado que quieren que Cristo sea su Señor. Desde ese ladrón en la cruz que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres un rey y me quiero someter a tu reino. Estoy a horas, segundos, minutos de morir. Pero quiero que seas mi rey. Todo esto muestra a Cristo como ese rey. Y por eso Mateo termina de esta manera y no de otra forma. Un rey dando órdenes a sus súbditos. Esto no quiero que veas este texto como lo tengo yo que hacer. No, lo debemos hacer. Esto no es un trabajo del pastor, los líderes, sino es un trabajo de cada creyente que ha afirmado a Cristo como Señor. Porque eso es la salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cada vez que las personas creen en Cristo, se los invita a recibir a Cristo como Señor. ¿Por qué? Porque eso es la salvación. Dejar de vivir para mí y que otro ahora tome el control de mi vida completamente. ¿Quién es este otro? El único que tiene el control de todo. Nuestro amado Señor y Salvador. Así que por eso termina Mateo con esto. Cristo, o Mateo, mejor dicho, antes de mostrar eso, va a contar dos historias muy particulares. En Mateo 28, del verso 1 al 10, va a mostrar a mujeres que están yendo a la tumba. Y cuando estas mujeres van a la tumba y ven a Cristo resucitado, cayeron en sus pies y adoraron a Cristo. Cayeron a sus pies y se regocijaron y fueron a buscar a los apóstoles y a decirles, resucitó, nuestro Señor resucitó. Y luego cuenta otra historia. Ya no eran mujeres, eran dos hombres. Dos hombres que también vieron a Cristo resucitar. Dos hombres que estuvieron al lado de una tumba viendo una piedra imposible de mover, ser movida de la nada. Dos hombres que miraron a un ángel. Dos hombres que se aterraron con una luz que miraron. Dos hombres que corrieron al imperio. Estos hombres eran los soldados que cuidaban la tumba de Cristo. Y cuando fueron y corrieron, dijeron, la tumba está vacía, resucitó. Y el emperador les dijo, bueno, no se admiró por lo que pasó, no se sorprendió, sino que él estaba preocupado en, voy a perder mi reino. Herodes estaba loco. Así que lo que hizo fue hacer algo que era imposible de hacer, pero su ego lo cegó completamente. Le ofreció dinero a los guardias y les dijo, van a extender esta mentira por el reino. Que el cuerpo de Cristo fue robado por sus discípulos. Y estos dos hombres, en vez de haber creído lo que vieron, lo que hicieron es ser movidos por la avaricia de su corazón y repartieron esta mentira. ¿Por qué Mateo nos cuenta estas dos historias antes de hablar de la gran comisión? Antes de hablar del mandato de Cristo. Bueno, evidentemente nos lo muestra porque quiere que entienda lo que era la salvación, que era una obra completa de Dios. Estas dos personas, estas cuatro personas vieron lo mismo, pero lamentablemente unos creyeron y otros rechazaron. Lo que quería poner en perspectiva a los discípulos eran, van a haber personas que crean en ustedes. Van a haber personas que afirmen a Cristo como Salvador y se regocijen y caigan en lágrimas y caigan en dolor y arrepentimiento y se compunjan de corazón.
Pero va a haber otros que van a rechazar. Van a haber otros que no van a creer. Van a haber otros que no les van a importar, inclusive los van a matar. Eso es lo que va a pasar. Así que aquí es donde quiere llevar a los lectores Mateo. Y luego, en el versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cristo los había llamado, las mentiras se habían empezado a divulgar. Si tú lees los demás evangelios te vas a dar cuenta cómo estaban los discípulos. No era que estaban saltando en un pie, resucitó, no, estaban con miedo. Esa mentira se esparció rapidísimo por el imperio. Ahora estos hombres que habían estado con Jesús estaban siendo buscados para desmentir o para afirmar, mejor dicho, esa mentira del imperio. Ellos se robaron el cuerpo. Así que ellos estaban dentro de una casa con cerrojos, con mucho miedo, con mucha incredulidad. Y las mujeres les dicen: Cristo les pide que vayan a Galilea. Estos hombres fueron con miedo y con dudas, pero fueron al mismo lugar donde empezó todo. Ahí donde cada uno de ellos fue llamado, donde fue el centro de operaciones de Cristo. Así que fueron con dudas, con temor. Miren ahí en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versos 45 y 46. Lucas capítulo 24, versos 45 y 46. Dice: entonces les abrió el 44, perdón, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Miren el versículo 37 para ver un poquito cómo estaban ellos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. En Marcos 16 les habla y les dice que ellos estaban dudando, que eran incrédulos. Pero Lucas describe esta parte y dice que después de hablarles, después de recorrer por toda la ley, mostrándoles que él era el cumplimiento de todo, entonces dice, les abrió el entendimiento para que para que comprendiesen las escrituras. Estos hombres ahora entendían todo. Estos hombres temerosos, estos hombres incrédulos, después de esa charla que tuvieron con Cristo, entendieron quién era el Señor y dueño. Es Cristo el que tiene las llaves de la muerte, del infierno. Cristo es el que ha sido ungido como sacerdote y es el único que puede perdonar los pecados. Cristo es la fuente de agua viva en la que podemos lavarnos. Cristo es el príncipe y salvador que puede conceder el arrepentimiento y la remisión de pecados. Él es el camino, la puerta, la luz, la vida, el pastor. Afirma a sus discípulos en todo esto. Y 11 hombres temerosos se volvieron en los más valientes soldados hasta el día en que murieron. Porque entendieron que esta tarea que venía por delante se iba a dar si ellos entendían claramente quién era Cristo para ellos. Y cuando uno entiende eso, no importa lo que te pase, no importa la vida. Lo que importa es vivir para Él. Esto es lo que pasó con estos hombres. Y todos vivieron una vida así. Se me viene a la mente el apóstol Pedro. Según la tradición, el apóstol Pedro, ahí en la carta que están estudiando, murió de una manera muy cruel. Pero previo a que muriera él, le tocó a la esposa. La crucifixión del pueblo romano no era como te la pintan en las películas. Las películas, aún las más sangrientas, muestran una parte de la crucifixión, pero no todo lo que implicaba.
La crucifixión partía de desnudarlos, porque el punto era la vergüenza. Y cuando capturaron a Pedro, recuerdan que Pedro estaba casado. Así que, de alguna manera, tenían que hacer ellos que él negara a Cristo. Así que lo primero que hicieron fue agarrar a su esposa, desnudarla por completo y ponerla en una cruz. Y que Pedro mire todas las consecuencias de haber creído en Cristo. Y según los historiadores, estaba ahí la mujer crucificada y de lejos Pedro le decía, no niegues a Cristo, no lo niegues, hasta que murió. Y después le dijeron, bueno, esto no te frena, evidentemente ahora te toca a ti. Y se acercaron a él y le dijeron, vení, ahora te toca a vos. Y él dijo, lo que quiero es que me crucifiquen, pero no como mi Salvador. Quiero que me crucifiquen dado vuelta. Quiero sufrir más de lo que hizo mi Salvador, porque yo no merezco la muerte que él tuvo. No podía honrar a mi Salvador, morir de la misma muerte que él. Yo merezco lo peor, merezco todo lo malo. Y así muere. ¿Qué hace que un hombre cobarde que haya negado 3 veces a Cristo se vuelva en un hombre valiente a estar dispuesto a morir y darlo todo? Ellos entendían quién era Cristo. Ellos habían afirmado su corazón en la Escritura. Ellos amaban a Cristo. Y esta conversación que tuvieron previa era fundamental para la orden que les iba a dar. Así que después de eso, después de que sus corazones son afirmados, después de que entienden la identidad de quién es Cristo, ahí viene la gran comisión. Y dice así, el primer texto o el primer punto es: las misiones se sostienen en su autoridad. Las misiones se sostienen en su autoridad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús no arranca dándoles el mandato, sino mostrándoles en dónde se afirma o en quién tienen que sostenerse. Él quiere mostrarles que no tengan ningún miedo. Miren, todo esto es mío. La palabra potestad es que Él tiene la autoridad. Hay varios textos que te muestran todo. Por ejemplo, Mateo 10:1, Cristo tiene autoridad para ordenar. Mateo 21:23 tiene autoridad para actuar. Mateo 9:6 tiene autoridad para perdonar y salvar. Lucas 12:5 tiene autoridad para juzgar. ¿Qué autoridad le fue dada? ¿Acaso Él no es la segunda persona de la Trinidad? Claro, el diseño de Dios era exaltar a Cristo y poner todo bajo sus pies por lo que había hecho en la cruz. Así que estos hombres temerosos ahora se van a volver en heraldos valientes porque entienden quién va adelante y de quién depende todo. Ellos saben que van a ir a un mundo que es contrario a Dios, pero entienden que el que gobierna por encima de todo es Dios, es Cristo. Él está al control de todo. Estos hombres sabían que lo que tenían que hacer era afirmar y mostrar quién era Cristo. Miren ahí en 1 Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En un segundo otro texto. Bueno, leamos el capítulo 2, el versículo 2. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor,
y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros entendemos que la autoridad la tiene Él, que Él es el que obra en las personas, que vamos a, como heraldos de Él, anunciar las palabras y Él es el que hace, nuestro deseo es que Él sea glorificado. Nuestro deseo es que Él sea conocido. Este es uno de los textos que ha firmado mi corazón para ir a Francia. Porque este texto habla de que los judíos pedían señal y los griegos buscaban sabiduría. Y Pablo dice, yo me propuse una sola cosa y es hablar de Cristo crucificado, porque el poder no está en mi persuasión, el poder está en Él, todo es de Él. Solo tengo que ser fiel a lo que Él me ha llamado a hacer, porque de Él depende todo, porque de Él y para Él ha sido todo creado. Y mi vida se va a cimentar en eso. En ir no con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Él es el que cambia, Él es el que transforma. Este concepto es tan contrario al pragmatismo que hoy vive en las iglesias de hoy día, pensando que las misiones dependen de los nuevos métodos y no de la autoridad del Señor. Libros y libros salen, los nuevos bestsellers, cómo alcanzar al inconverso. Vamos, más estrategias. Hay que mundanalizar la iglesia, hay que poner un tubo para que baile una mujer y que venga la gente. Como en Brasil. Vamos a poner un ring de box. Tiene que ser atractivo. Las misiones no dependen de los métodos que el humano quiere utilizar, sino del poder dado por Dios, mediante la predicación que un día entendimos. Cristo murió y resucitó. Es un mensaje tan corto y tan claro, pero al mismo tiempo tan profundo, que penetra hasta lo más profundo y convierte a un alcohólico en un hombre sobrio que ahora decide amar. Y convierte a una persona egoísta en un amador. Convierte a un cobarde en un heraldo valiente. ¿Quién lo hace? Dios. Él es el que tiene la potestad. Así que las misiones no son nuevos métodos. Las misiones no son nuevos libros. La misión descansa en el que gobierna. El segundo punto es: las misiones nos empujan a ser discípulos. Las misiones nos empujan a ser discípulos. La siguiente parte del texto dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En base a esa autoridad, en base a que entiendes que Él es el que transforma el corazón por medio de la locura de la predicación, entonces, ahora sí, hagan discípulos. Este es el verbo central de este pasaje, hacer discípulos. Y luego hay tres verbos que se sostienen de este, o tres participios que se sostienen de este verbo, que es ir, bautizar y enseñar. El verbo central es hacer discípulos. La misión de la iglesia tiene que ver con hacer discípulos. No con fundar iglesias, sino con hacer discípulos. Para hacer discípulos necesitamos iglesias, obviamente. Pero la misión es esta, es hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos o qué es un discípulo? Se usa para personas que lo que hacen es dirigir la mente de una persona hacia algo. Un discípulo es una persona que está comprometida al aprendizaje. Un verdadero discípulo es aquel que crece, permanece, atesora y obedece a la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros queremos hacer, personas que crean el evangelio, que perseveren en el mensaje que hayan creído, que se sometan a la autoridad de Cristo hasta que sean conformados a su imagen. Colosenses 1:28 va a describir perfectamente lo que es
ser un discípulo? Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este era el deseo del apóstol Pablo, esto era lo que quería, esto es un discípulo. Pablo dice, para esto vivo, para que todo hombre, con toda amonestación, con todo el conocimiento, quiero presentar perfecto en Cristo Jesús. Eso es un discípulo. Una persona que llega a la plenitud de ser conformado a la imagen de Cristo. Obviamente, de este lado de la eternidad, no va a ser completo porque el pecado estorba. Pero no se va a quedar ahí, va a avanzar. Eso lo dice Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra la va a culminar hasta el día de Cristo. Hay un proceso donde Cristo está siendo formado en nuestras vidas. Y eso es hacer discípulos. Es que personas crean y vivan conforme a la palabra de Dios. Obedezcan al evangelio el cual han creído y se sometan a ese evangelio. ¿Cuál es la extensión de esta misión? Bueno, dice, hacer discípulos a todas las naciones. No dice en todas las naciones, sino la preposición es a todas las naciones. Un simple en cambiaría todo el significado del texto, porque el en sería suficiente con un discípulo por cada nación. Y eso no es lo que dijo Cristo. Cristo no quiere que discipules a una persona, sino a la nación entera. Ese es el llamado. Esa es la extensión a todos. Ese es el corazón de las misiones. No es quiero uno o los poquitos, no, quiero al mundo. Y voy a salir en la autoridad de Cristo, a alcanzar el mundo. Vayan a las naciones. Es la palabra etnias, a todas las etnias, a todos los lugares. Los discípulos entonces tenían las naciones como el fin. No había ningún lugar donde no necesitara. No había un lugar porque era todo, es las naciones. Las naciones. Ahí en Romanos 15, 17, 19, el apóstol Pablo va a expresar lo que implicaban para él las naciones. Dice Romanos capítulo 15, 17 al 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia, de los gentiles con la palabra y las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Pablo les muestra y quiere meter esa pasión en los romanos, porque más adelante les va a decir, queremos llegar al mundo. Bueno, necesitan dar dinero, necesitan encomendarme a España, pero necesito que entiendan hacia dónde se extiende. Ya en toda esta zona ya no hay lugar. No significa que todos habían conocido el Evangelio. Significa que el apóstol Pablo fundó iglesias y en cada lugar los creyentes estaban predicando el Evangelio. Se habían establecido iglesias y estaban firmes y hoy se estaban expandiendo. Pablo fue un hombre muy estratégico y es por eso que él fue a la ciudad de Éfeso, a la capital de Asia en ese momento. Y de ahí se fundaron las 7 iglesias, al menos las que tenemos registradas en Apocalipsis. Todas salieron de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo dice, ya no tengo más lugar. ¿Cuál es la extensión desde Jerusalén Ilírico?
la extensión desde Corrientes hasta la Patagonia. Todo eso lo fue caminando, todo eso fue los lugares donde él predicó el Evangelio. Y dice, ya está, se acabó Argentina, ahora necesito seguir, ahora va España, ahora va Italia, necesito seguir avanzando. El Evangelio tiene que ir hasta el mundo, ¿no? Hasta el fin del mundo. El fin del mundo, hoy, para el apóstol Pablo, es donde nosotros queremos ir, que es la ciudad de Estrasburgo. Ahí era el fin del mundo para el apóstol Pablo. Hasta ahí la civilización se había extendido. Y hasta ahí llegó Pablo. Ese era el fin. Entonces tiene como fin las naciones. Las misiones entonces nos empuja a ser discípulos y nos empuja a ser discípulos yendo al mundo perdido. Esta palabra, ir, da la idea de viajar o trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, se usa en Hechos 9:3, cuando dice que el apóstol Pablo fue, en este momento Saulo, fue a matar a las personas de la iglesia, los fue a perseguir. Y ahí dice que él fue, mas él yendo. La intención de esta palabra no es el estar estático, no tiene que ver en el mientras vas yendo a ser discípulos, no, es algo intencional de tú salir a buscar. No es, en el día a día mientras te vas moviendo en el hospital, no tiene esa la intención. Vas a trabajar, pero vas con la mentalidad intencional de ahí voy a ser el discípulo. Esto es yendo. No es si se me presenta la ocasión lo voy a hacer. No, vas con la mentalidad de ir, de buscar eso. El participio no tiene el mismo sentir de hacer discípulos que está en un verbo imperativo, pero evidentemente toma la misma fuerza del verbo central, que esto es un mandato que tenemos que hacer, es una orden de Cristo. Decía un hombre, el ineludible deber de todo discípulo de Cristo es hacer todo lo que pueda, tanto en persona como mediante la oración, para que otras personas conozcan a Jesús. Si descuidamos el cumplimiento de este deber, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro amor? Si un hombre no tiene el deseo de anunciar el Evangelio a todo el mundo, no estaría fuera de lugar poner en duda si él mismo conoce su valor. Es difícil afirmar el valor de una persona que dice, yo amo el Evangelio, yo amo a Cristo, cuando no está dispuesto a buscar discípulos. Porque si tiene valor, ¿por qué no sale? Pero hay tantas excusas que vienen a nuestra mente. No tengo dinero, no tengo preparación, no tengo conocimiento, no tengo tiempo. Pero es lindo porque este mandato, como muchos otros, no tiene ninguna condición. No es que lo tienes que hacer si es que el mundo es ideal, pues las condiciones son ideales. No, solo tienes que hacerlo. Y tal vez digas, pero no tengo los recursos, no sé qué hacer, necesito prepararme muchísimo más. Acompáñame a 2 Corintios 4:7. 2 Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ellos debían de sentir la incapacidad, debemos de sentir la incapacidad para poder depender en su poder. Y luego sí hacer todo lo necesario. Pero ahí se va a ver la excelencia y Dios va a ser glorificado. Dios va a ser exaltado. Porque nosotros simplemente somos vasos de barro. Vasos de barro eran los lugares donde se guardaba la basura. Eran vasos que no tenían mucho valor. Vasos que se rompían fácilmente. Y lo que quiere mostrar el apóstol Pablo, siendo el apóstol el que fundó, dice, es todo lo que pasa no tiene que ver con cuán fiel soy yo,
sino que Dios se glorifica por medio de lo que yo estoy haciendo, porque yo dependo de Él. No somos llamados a apoyarnos en nuestros recursos o nuestra capacidad o nuestra dedicación. Solo somos llamados a hacer a mostrar a la gente el tesoro que un día recibimos. Dios depositó en vos un tesoro valiosísimo. Un día te vas a morir y va a venir otro, pero no depende de nosotros. Y cuando una persona se convierta, ¿sabes a qué conclusión vas a llegar? No fui yo. Es lindo cuando escuchas a niños de 4 o 5 años llevando a sus papás a la iglesia. ¿Qué le puede decir un niño? ¿Cuántos versículos le dijo? Fue simple. Papá, a mí Cristo me salvó. A mí Cristo me cambió. Entendí la salvación. Y de repente el papá empieza a venir a la iglesia. Y ese tesoro que fue puesto en ese vaso de barro, ahora le exaltamos a ese Dios que hace la obra. No depende de ti. Quiero que lo entiendas. Depende de Dios. Y Dios obra por medio de nuestra diligencia. Así que lo primero que tenemos que hacer es ir. Lo segundo, nos empuja a ser discípulos bautizándolos. Jesús ordenó a sus discípulos bautizar a los que creían. Y este pasaje nos ordena hacerlo con todas las naciones. Los discípulos lo comenzaron a hacer apenas la iglesia empezó a nacer. ¿Por qué? Bueno, el bautizo no es algo opcional, sino que es un acto de obediencia donde identifica al creyente en relación a Cristo con el pueblo de Dios. El bautizo es fundamental. Una persona que es creyente no puede pensar, ¿será que me bautizo? No, eso no tiene que pasar por tu mente. Porque Cristo es tu Señor, es tu dueño. Si vos piensas que bautizarte va a ser un paso de consagración a Dios, estás equivocadísimo. Porque la consagración a Dios empezó el día que dijiste yo creo y termina el día en que te mueras. Nada de lo que hagas va a sumar más consagración. Vos te consagraste el día que dijiste yo creo. No hay nada, no hay un palito, no hay nada que afirme eso. Eso ya está hecho y ya está dado el momento en que dijiste yo creo. Entonces son llamados a identificarse, a decirle al mundo, soy creyente, soy cristiano. Cristo un día dijo, el que se avergonzare de mí, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cómo un discípulo se podría avergonzar de él? No existen discípulos así. Cuando uno es discípulo está dispuesto a someterse a su dueño. Así que el discipulado requiere el bautizo. Y para que haya un bautizo, para que haya un discípulo, se necesita de toda una iglesia. Porque es una identificación con Cristo, una identificación con la iglesia local, una identificación con el pueblo de Dios. Discipular requiere de cada uno de nosotros. Me encanta cuando Mati dice, para que mi hijo sea discipulado, se necesita de toda una iglesia. Tú dirías, pero es Mati, ¿qué más se necesita? No, es que Mati no tiene todos los dones. Mati no tiene todas las capacidades. Mati es uno más dentro del cuerpo de Cristo, al igual que nosotros. Nos necesitamos y necesitamos afirmar a aquellos que se vienen incorporando. Así que tu saludo desde la puerta va a ser fundamental para esa persona que ingresa. Con cariño, con amor, con aprecio, invitándolo a tu casa apenas salga. Eso quiebra el corazón de una persona. Porque es esa identificación. Y también hacemos discípulos enseñándoles. Ahí en Mateo dice enseñándoles a que guarden todas las cosas. Recuerdo hace poco tiempo, estamos discipulando una parejita y después de 1 año y medio se bautizaron. Hace poquito. Y la semana después del bautizo lo fui a visitar como siempre, semanalmente. Y el esposo me dice, yo pensaba que ya con el bautizo se terminaba el discipulado. Que ya está, o sea, ya me involucré a la iglesia y todo. Y le digo, no, esto es de por vida. Esto no termina nunca.
Y acá lo enseña Cristo. Dice enseñándoles a que guarden todas las cosas. Todo. Enseñándoles a que guarden todo. Y eso se va a acabar de este lado de la eternidad, no. Es continuamente cuidar de las personas que Dios te ha dado. Siempre. Y enseñarles. Discipular requiere esto, no enseñar. La palabra enseñar es darles conocimiento. A veces se malinterpreta lo que es el discipulado y pensamos que discipular a alguien es guardar un librito o hacer un librito, perdón, no guardar, hacer un librito. Y es parte, el discipulado requiere enseñanza, pero no es lo único. El discipulado va mucho más allá. Enseñándoles a que guarden todas las cosas, no tiene que ver solamente con darles información, sino llevarlos al punto que atesoren eso que están escuchando y lo vivan. ¿Y cómo lo van a hacer esto? Acompáñame ahí a 2 de Timoteo 3:10. 2 de Timoteo 3:10. Pablo le escribe esta carta a Timoteo, es su última carta, así que está cargada de emociones. Y una de las cosas que les dice es que hay una diferencia entre Timoteo y otros hombres de la iglesia. Otros hombres de la iglesia no estaban dispuestos a seguir. Pero un discípulo, como te decía, es alguien que está dispuesto a seguir. Y no solo a seguir, sino a imitar. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El discipulado requiere que te imiten. ¿En qué? Ahora lo vamos a ver. Por eso es una responsabilidad grande, pero no una responsabilidad a la cual tengo que temer, sino a la cual tengo que extenderme para que ellos me imiten. No me van a imitar en cuanto como, sino en cuanto dominio propio tengo. No me van a imitar en cómo luzco, pero sí en lo prolijo que me visto y vengo para el Señor. No me van a imitar en lo externo, pero sí en cosas puntuales que marcan la esencia de lo que hay dentro nuestro. Ahí en 2 Timoteo 3:10 Pablo le dice así. Pero tú, a diferencia de los otros hombres, que no tienen quien los siga, que van en pos de sus deseos, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Esta palabra tú me has seguido tiene que ver con esa idea de imitar o seguir de cerca. Estar lo suficientemente cerca para poder ver. El discipulado por eso requiere tiempo y requiere que tú abras las puertas de tu casa, las puertas de tu vida para que tus discípulos te vean interactuar en todos los ámbitos posibles. Porque ellos quieren ver cómo tú te desenvuelves en todo lo que haces. Eso es discipular. Ese es el llamado a cada uno de nosotros. Es abrir nuestra vida, nuestro corazón, para que ellos vean cómo interactuamos con las Escrituras. ¿Y qué es lo que siguió el apóstol Timoteo? Primero la doctrina. Esto es la enseñanza sólida. Eso te digo, el discipulado requiere que tú enseñes. Pablo fue un excelente maestro para Timoteo y él siguió de cerca la doctrina. Él entendió, la abrazó, la amó. Pero no solamente siguió la doctrina de él, sino la conducta. Timoteo no solamente quería escuchar un libro, no quería solamente escuchar a una persona enseñándole, sino que quería ver cómo ese hombre vivía lo que él le enseñaba. Timoteo quería abrazar cómo entendía la doctrina. Pablo, bueno, tú me dices que nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Quiero verlo, quiero ver tu conducta. Y lo vio, siempre buscando el bienestar del otro y no lo suyo propio. Un discípulo entonces va a imitar la doctrina, la enseñanza que recibe, va a imitar la conducta, cómo se vive lo que se enseña. Dice, va a imitar el propósito.
Tú dices, ¿también tienen que imitarme en el propósito? Sí. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Lo leímos. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Esta tierra solo es para servir. Eso tenía que transmitirle a su discípulo. No importa si eres albañil, mecánico, doctor. Vos tienes la misma responsabilidad que el pastor de servir en el ámbito donde Dios te permite desarrollarte o desenvolverte. Y un discipulado requiere que yo le transmita ese propósito. Todo lo que hago no es el fin, trabajar no es el fin, tener el dinero no es el fin. El fin es el servicio. Fe, la palabra fe muchas veces es traducido como doctrina o como el equivalente a las doctrinas que hemos recibido. Pero no puede ser otra vez la palabra doctrina, porque ya la dijo anteriormente. Así que el otro significado de fe es la palabra fidelidad. Tu discípulo no solo quiere ver cómo modelas las escrituras, sino la confianza que tienes en ellas, la fidelidad que tienes en ellas. En medio de situaciones difíciles, ¿cómo esperas en las escrituras? Ellos no quieren verte tambalear. ¿Sabes cuán difícil es para un discípulo cuando está recibiendo situaciones muy dolorosas en su vida y recibe de otro ánimo y fortaleza, y cuando a él le pasa lo mismo, empieza a renegar y todo? Y tú dices, pero ¿y los principios que me enseñó? Uno tiene que modelar fidelidad, ser fiel a las escrituras, ser fiel en todos los ámbitos. Esto no significa que no va a haber pecado. No quiero poner en ti una carga que sería imposible de llevar juntos. No, no es eso. Es simplemente que aún en medio de ese pecado, tú sabes que la escritura es la que te sostiene. Longanimidad, la palabra longanimidad tiene que ver con paciencia prolongada, con sufrir el pecado de otros de manera prolongada. Pablo era un ejemplo en esto. Ayer lo veíamos con los hombres. La iglesia de Corinto, que fue a la cual más se dio y se entregó, fue la iglesia que más lo rechazó y casi lo sacan a las patadas de la iglesia por un falso maestro que se había instaurado. Y Pablo les dice, aunque amando más, yo sé amado menos. Igual los amo y voy a gastar lo mío, y no solo lo mío, sino que me voy a gastar del todo por amor a ustedes. Él vio la paciencia que le tuvo a la iglesia. Amor. Un discípulo quiere verte amar. Y esto es fundamental. El amor es la esencia del cristianismo. El discípulo quiere verte extenderte, amar, a sacar tus recursos y a darlos, a sacar tu tiempo y a darlo, a pasar malas noches y a hacerlo. Ellos necesitan verte amar. El amor es práctico y no solo, hermano, Dios te bendiga, te amo. No, es práctico. Requiere esfuerzo, sacrificio. Y luego vuelve a poner la palabra paciencia, pero esto tiene que ver con resistencia en medio del dolor. Pero no un dolor causado por otros, sino un dolor físico por haber seguido a Cristo. Y Pablo lo mostró. Cuando tú lees 2 Corintios 11, no te entra en la cabeza cómo un hombre soportó todo. Cárceles, maltratos, piedrazos, palazos. Y luego termina diciendo, y te sientes tan chiquito por cómo termina, dice, pero lo que más me dolió, o lo que más me preocupa, son las iglesias. Toda esta lista no me duele. Las heridas sanan, las heridas se cierran y quedan cicatrices. El dolor se alivia. Lo que se quiebra se pone un yeso. Pero el amor que tengo por las iglesias, eso no, eso es permanente. Todo esto es discipular, todo esto es enseñarles a que guarden todo lo que Él ha mandado. Y el último punto es: las misiones descansan en una promesa inigualable. Las misiones descansan en una promesa inigualable. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si esta promesa no hubiera estado aquí, hablarte del discipulado sería imposible, porque es una tarea muy desgastante. Es una tarea muy solitaria. Es una tarea muy dolorosa. Es una tarea donde uno tiene que perdonar continuamente. Es una tarea que te desgasta.
Es una tarea que te envejece. Es una tarea desgastante completamente en todos los ámbitos, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque te involucras con la persona. Ellos necesitaban aferrarse a esta promesa, a saber que no estaban solos en lo que hacían. Que aun cuando, como dice el apóstol Pablo, segunda de Timoteo, termina diciendo, todos los de Asia me abandonaron. ¿Cómo puede ser que un hombre que amó tanto termine solo? Es que no hay garantía, porque tu promesa no está en que la gente te va a amar a ti. Tu afirmación está en que Él está contigo. Y nos aferramos a esa promesa. Hacer discípulos entonces va a traer desgaste, dolor, soledad, pero igual tiene que ser hecha en amor y recordando esta promesa inigualable. Esta promesa de Él está conmigo en todo tiempo, en todo momento. Cuando estoy a punto de querer abandonar, cuando me quejo de que mi discípulo no quiere crecer, cuando estoy encerrado en un cuarto llorando por ver cómo se destruye su vida por el pecado, Él está ahí. Él está ahí. Él lo prometió. Cada momento que ustedes estén haciendo, yo estoy ahí. Cada dolor que experimenten, cada piedra que reciban, yo estoy ahí. No estoy lejos de tu realidad. Estoy contigo. Termino con una frase de un autor. Dice que todos los verdaderos cristianos se aferren a estas palabras y las conserven en sus mentes. Cristo está con nosotros siempre. Cristo está con nosotros a donde quiera que vamos. Cuando vino por primera vez al mundo, lo hizo para ser Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, llegando al final de su ministerio terrenal y a punto de partir de este mundo, declara que Él siempre será Emmanuel, siempre con nosotros. Está con nosotros cada día para exculpar y perdonar. Está con nosotros cada día para santificar y fortalecer. Está con nosotros cada día para defender y proteger. Está cada día para dirigir y guiar. Está con nosotros en la tristeza, con nosotros en la alegría, con nosotros en la enfermedad y con nosotros en la salud, con nosotros en la vida y con nosotros en la muerte, con nosotros en el tiempo presente y con nosotros en la eternidad. Es una promesa preciosa para siempre. Que el Señor le dé la gracia, les dé la gracia, amada iglesia de los cielos, a vivir la tarea de ser discípulos.